La Liga Argentina ya no es lo que era. Es innegable la decadencia de una de las ligas más importantes en Sudamérica. Y me duele que sea así. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Antes de que el Brasileirao se consolidara como la mejor liga en Sudamérica, ese trono era de la primera división de Argentina. Se echan de menos esos tiempos del fútbol argentino. Pero, ¿cuáles tiempos? ¿Cuál es realmente el prime de la liga argentina? Esa cuestión surgió cuando veía highlights del fútbol argentino. Caños, gambetas, pisaditas, fútbol argentino en su máxima expresión. La cuestión es que muchos de esos grandes momentos pertenecían a un tiempo en específico. Y luego de eso solo me aparecían videos de esa época del fútbol argentino. Y sí, para mí y para muchos, fue el prime del fútbol gaucho. El momento donde en Argentina se concentraban grandes equipos, un formato a la altura, público masivo y sobre todo grandes jugadores. Y sí, considero que realmente la década del 2000 fue el pico máximo de calidad de la primera división del fútbol argentino. Bueno, si le preguntas a alguien de 25 a 30 años, te dirá que sí. Y es el público que más abunda en las redes. Pero siempre habrá gente más mayor que recuerda buenos tiempos, como los 70 u 80, como la mejor del fútbol argentino, con grandes equipos y figuras nacientes. Y ojo, no digo que en los 70, 80 o inclusive los 90 Argentina no tuviera buen fútbol. De hecho, a lo largo de la historia siempre lo tuvo. Pero a principio del nuevo milenio, Argentina era la meca de talento y el lugar donde todos querían jugar en Sudamérica. Del 2000 al 2009, el fútbol argentino fue una fábrica de cracks y de grandes generaciones. Tevez, Mascherano, Agüero, Higuaín, Angelito Di María. De grandes ídolos que copaban el fútbol argentino. La Brujita en el Pincha, Romagnoli jugando con garra en el Ciclón, los últimos años del Muñeco, de Milito, de jugadores que tuvieron sus mejores años en Argentina, Palermo, Juan Román Riquelme, el Chacho Coudet, y la cuna de grandes jugadores en Sudamérica, Radamel Falcao, Alexis Sánchez, James Rodríguez, en fin. Creo que podría quedarme todo un día mencionando y elogiando a las grandes figuras que militaban en el fútbol argentino en esos años. Y el que hubiera tanto talento en el país del mate y el tango, caracterizado por su variedad y por ende en la gran competencia que se palpitaba en el fútbol contemporáneo argentino. La duda es, ¿por qué los 2000? Y no por ejemplo los 40, con hegemonías como la Máquina de River, o los 70, con grandes equipos como el Pincharrata o el Rojo, que acaparaban el fútbol continental, e inclusive los 90, con el Vélez de Bianchi, o el River de Pasarela y Gallego, equipos que supieron ser protagonistas en el fútbol local e intercontinental. Precisamente esa es la gran diferencia. Verán, siempre hubo uno o dos, a lo máximo 3 equipos que tuvieran un buen nivel y compitieran en Argentina. En cambio, al iniciar este milenio, desde los 5 grandes hasta equipos más modestos competían mano a mano. Boca dominaba en Sudamérica, pero en Argentina era diferente. Desde River, el gran opositor del Ceneice, arrebatándole varios títulos del fútbol local. Y no era el único equipo competente. Apareció a principio de la década un Látigo San Lorenzo, equipo que cosechó varios títulos locales e internacionales. El gran resurgir de Racing, saliendo campeón después de 35 años. No nos olvidemos del Rojo, campeón también en 2002. Y cómo olvidarnos de Newell's, saliendo campeón después de tantos años. El sorprendente Banfield, el gran Estudiantes de final de la década, que casi le arrebata el Mundial de Clubes al supuesto mejor equipo de la historia. Equipazos, era lo que habían en esos lindos años en Argentina. Verdaderamente ese fútbol argentino desprendía aura. Era algo evidente que era uno de los mejores fútbol del mundo, llegando a ser considerada la tercer mejor liga en 2008, solo por debajo de la Premier League y la Serie A. ¿Y ahora qué tenemos? Una liga con más de 30 equipos, una aparente caída del nivel en la liga, en fin. ¿Culpables? Muchos. Razones varias. Los clubes se endeudaron, los talentos se fueron cada vez más jóvenes y el Brasileirao empezó a pisar fuerte. Infraestructura, plata, formación.
hoy parece que están años luz, no solo de Argentina, sino de toda Sudamérica. Y sí, no es coincidencia que cuando el fútbol local está en decadencia, ahora la Copa Libertadores es dueña de una sola confederación. Y sé que no es solo el deber ser de Argentina competirle a los brasileros, pero eran los que antes tocaba derrocar en el continente. Y es innegable que cuando cuidas tu producto, los resultados llegan por sí solos. De igual manera, la única liga que está en su prime ahora mismo es el Brasileirao, porque es una tendencia que gran parte de las ligas de Sudamérica actualmente están en el mismo punto que la primera división en Argentina, salvo unos pocos casos. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles fueron las razones del gran declive del fútbol argentino? Quiero oír los argentinos, ustedes sabrán más de sobra qué le pasó a su fútbol. ¿Y qué es lo que más recuerdan de esas épocas en Argentina? Me gustaría recibir comentarios. Me ayudarían también con un like y compartiéndolo. Eso fue todo por el video de hoy. Nada, nos veremos en el próximo video.